¿Quién recuerda la primera habilidad? Analizar el contexto. Muy bien. Análisis del contexto. Entonces, la primera habilidad es que el plantador tiene que aprender a analizar el contexto. Analizar el contexto. Y la segunda habilidad es que el plantador, ya con un contexto analizado, tiene que hacer un evangelismo. Y ese evangelismo va a ser personalizado para la zona. ¿Okay? Entonces, no siempre todo evangelismo funciona en todo lugar. Acá voy a explicar algo lo que es el principio y el procedimiento. El principio no cambia, el procedimiento sí cambia dependiendo de la zona. Objetivos de esta clase. Al final de este taller, el plantador sabrá cómo elaborar un plan de evangelismo contextualizado a su zona de trabajo. Ese es el objetivo de hoy. Usted sepa cómo elaborar un plan de evangelismo contextualizado al lugar donde va a trabajar. Desarrollo de la clase, la asistencia. Es presencial online, necesario que usted esté acá. Cámara encendida en lo posible. Micrófono apagado, pero disponible para cuando necesite hablar. Participación anunciada, es decir, que usted, por favor, alce la mano antes de hablar, más cuando estamos varios, porque no puede saturar. Y respeto y buenas relaciones con los demás consiervos y con los demás personas que están acá. La agenda de la clase, como siempre, nuestra conexión, revisión, exposición del tema, complemento, una herramienta que nos puede servir, y la ejecución, es decir, la práctica, para crecer. Es para que usted crezca, ahí aparece la sigla crece, vamos a conectarnos, a hacer esa revisión, la exposición, el complemento, y recuerde que esto como tiene una afinidad más de ser un taller, aunque la parte práctica está afuera, el objetivo es que usted y yo podamos practicar esto. Bueno, entonces iniciemos con nuestra conexión del día de hoy. Tenemos un pasaje que está en Lucas 19:4, muy conocido este pasaje, y dice así la palabra del Señor. Y corriendo delante subió, recuerda esos dos verbos, corriendo, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había pasado por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Recuerde esa frase, hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él, descendiendo a prisa, le recibió gozoso. Dios, prospera tu palabra y háblanos. Y que esta clase del día de hoy sea bendecida por tu espíritu, en la guianza del mismo Señor. Y ponlo en nuestro carácter para que se vuelva parte de dinámica en nuestro ministerio. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a hacer una serie de preguntas. ¿Quién convenció a Zaqueo para que corriera y subiera al árbol? Porque Zaqueo llega allá y se sube. ¿Quién cree usted que lo convenció? No, el texto no refiere que alguien le haya convencido. Dice que escuchó y se subió. Se subió. Muy bien. El texto directamente no da una referencia directa. Entonces, uno hace parte de la voluntad del ser, ¿cierto? Hace una parte de la voluntad del ser que alguien quiera buscar. Pero hay algo sobrenatural en que alguien que es pecador quiera buscar a Dios. Y aunque no hace parte del contexto inmediato del texto, sí hace parte del contexto del Nuevo Testamento que nos enseña. Entonces, ¿quién hace este proceso en la vida del ser humano? El Espíritu Santo. Muy bien. El Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo hace esa parte. Nosotros vamos a ir a una zona
pero hay una promesa y es que el Espíritu Santo está convenciendo al mundo, ¿cierto? De justicia, de pecado y de juicio, ¿sí? Entonces, siempre que vamos a plantar en un lugar, pensemos que antes que llegamos nosotros o antes que llegara un plantador, ya estaba allí el Espíritu Santo, ya estaba allí haciendo algo. En los testimonios de los misioneros está muy fuerte esto, que llegan a los lugares, por ejemplo, zonas musulmanes, y hay una familia que está preparada o una persona que está preparada que ya Dios de alguna u otra manera le ha manifestado. Saqueo era un pecador, por, si lo podemos llamar así, popular, ¿sí? Conocido, pero tenía un afán especial en esa mañana, porque dice la Biblia que corrió y se subió. No caminó simplemente y no se quedó ahí con la multitud. Él corrió, lo hizo rápido y subió. Es decir, que de alguna u otra manera el Espíritu Santo había preparado el corazón de Saqueo y que Saqueo en su voluntad había dado respuesta a eso que el Espíritu Santo estaba haciendo dentro de su corazón. Entonces, amados, en la plantación no estamos solos, no estamos solos. El objetivo del Señor de recoger su cosecha y de llevar el Evangelio por todo el mundo nos lo pide, pero nos da algo que es el Espíritu, el poder del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo está guiándonos en la gran comisión, amados. Él nos está guiando, Él nos está fortaleciendo para la gran comisión. Otra pregunta, ¿por qué Jesús se dio cuenta de Saqueo? Porque Jesús pasó y lo vio, ¿sí? No le pasó desapercibido. ¿Por qué cree usted que se dio cuenta? Pues si vamos a mirar en la humanidad de Jesús, porque Saqueo estaba en un lugar alto. Sí. Era obvio, ¿no? Mm, Pero ¿será que todo el mundo ve lo obvio? A veces no vemos lo... no, Creo que el saqueo fue intencional para llamar su atención, a diferencia pues de las otras personas. Excelente. Gracias. Entonces, lo que hizo Saqueo fue particular. Sin embargo, Jesús fue muy puntual en ver algo que los demás no estaba bien. Creemos que Jesús analizaba la comunidad, ¿cierto? Estaba pendiente de qué estaba pasando. Sabe que alrededor de donde la zona en que Dios nos ha puesto pasan cosas y a veces no nos damos cuenta. Sabe que alrededor de donde estamos, el Espíritu Santo está tocando personas que en ocasiones no nos damos cuenta. ¿Mm? Anoche estaba predicando en la iglesia el pastor Edwin y cuando salimos pasó un joven. Ya estaba cerrado el templo, estábamos a punto de montarnos al carro y un joven pasó, inquieto, quería saber los cultos y le encantaba el tema de Apocalipsis y anoche empezamos a predicar el tema de Apocalipsis allí y yo me di cuenta que era algo de Dios. Me dijo, no, es que yo vivo allá a la vuelta, ¿sí? Entonces, Dios está tocando gente donde uno menos lo espera. Dios está tocando personas. Yo me he encontrado en buses viajando. Una vez tuve la oportunidad de una mujer y la evangelicé y esta mujer estaba tocadísima por el Espíritu Santo. Pero yo tuve que estar atento a lo que estaba pasando a mi alrededor para poder hablar. Entonces Jesús observaba lo que estaba pasando, porque no solo estaba Saqueo, aunque el caso de Saqueo tenía una particularidad, eh, mucha gente estaba allí, que quizás estaba enferma, que quizás le faltaba un miembro, que quizás tenía algo, ¿sí? Pero Jesús puso los ojos en Saqueo, se dio cuenta que Dios tenía algo con él. Entonces, amados, el asunto este de analizar la comunidad es estar atento a lo que está pasando en la comunidad. No solo lo malo que está pasando en la comunidad, sino qué está haciendo el Espíritu Santo con personas de la comunidad. Y nos vamos a la última pregunta. ¿Por qué le pide comer en su casa? ¿Por qué creen?
Bueno, quizás era una forma de acercarse, creo que también tiene que ver con un concepto cultural, ¿no? Vemos que Jesús con muchos de los personajes que era intencional su charla, quizás fue alrededor de comida. Entonces creo que ahí tenía que ver como algo cultural y como hacer más amena la charla que venía a continuación. Excelente, ya. Excelente. Era un asunto cultural. Entonces, nótese cómo Jesús usa un asunto cultural para crear una relación, ¿cierto? Zaqueo, pues recordemos que tenía dinero, no era un hombre pobre, era un hombre con dinero. Y podemos deducir que Zaqueo muchos de los negocios o asuntos que hacía los hacía alrededor de la comida. Y Jesús conocía esta faceta de la cultura y de un hombre con dinero. Entonces, usa, ¿sí?, una forma contextualizada para relacionarse. En ese tiempo, culturalmente, la manera y todavía de relacionarse era yendo a comer. Hoy pues invitamos a un restaurante, vamos a un lugar, ¿cierto? Vamos a comer empanadas, qué sé yo. Pero es una manera cultural de relacionarse. Entonces, Jesús tiene un objetivo, no simplemente, mire, Jesús a veces sanaba a alguien y se iba, ¿cierto? Él se iba, pero con Zaqueo tenía un objetivo y tenía que hacer un vínculo, ¿ok? Eso se llama evangelismo relacional. Jesús tenía que hacer un vínculo. Entonces, en medio de una multitud en que quizás Jesús hizo milagros, Dios tenía un propósito con Zaqueo y Jesús lo entendió y creó un vínculo relacional porque quería dejar allí algo, una semilla. Quería empezar un discipulado con una persona específica. Entonces allí vemos principio, procedimiento, lo que estábamos hablando ahorita. El principio del evangelismo es incambiable, los principios del evangelismo son incambiables, pero el procedimiento debe contextualizarse a la cultura o costumbres sanas de la zona. Quiero reflejar sana, ¿no? Entonces nosotros debemos conocer nuestra zona porque debemos crear vínculos. ¿Listo? Entonces, recuerdo, los principios de evangelismo van a ser siempre los mismos, pero los métodos, la forma, la ropa, si lo podemos llamar así, con que vamos a evangelizar, o la manera en que lo vamos a hacer, debe ser agradable, aceptable, atractiva para la cultura en que lo voy a hacer. ¿Ok? ¿Soy claro con eso? ¿Le ven esa importancia y relevancia a esto? Entonces, hay métodos que no son tan funcionales ya. ¿Sí? Hoy en día el puerta a puerta es funcional. Muy poquito, ¿cierto? De pronto más en pueblos, en las ciudades es muy difícil un puerta a puerta. ¿Sí? Ya en las ciudades casi ni los testigos de Jehová, que eran los puertas, lo hacen. Ahora lo hacen en las esquinas. Se paran allí. ¿Por qué? Porque ya no es funcional. Culturalmente la gente se incomoda que le toquen la puerta y se le metan a la casa. Y no se usa eso porque hay mucha inseguridad, no sabe quién está permitiendo entrar a la casa. Entonces, culturalmente, esta forma ya no es muy permitida. Y entre más grande sea la ciudad, es más difícil. Usted imagínese evangelizando puerta a puerta en Bogotá, en un barrio como Kennedy, se allá tocando, la gente me deja entrar. Entonces, no es funcional por la cultura. Entonces, la forma de hacerlo tiene que ser agradable dependiendo del lugar. Bueno, vamos a hacer una revisión y queremos glorificar a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué lo queremos glorificar? Por la caminata de oración. ¿Quién hizo la caminata de oración y quién quiere glorificar al Señor por esto? ¿Qué testimonio nos puede contar con esta caminata? Bendiciones, buenos días para todos. Buenos días. La iglesia hicimos una caminata de oración y tomamos desde las 11 de la noche
y caminamos todo el barrio, acá en Soledad. Y caminamos porque ya los que vivimos acá, pues ya conocíamos el sector y también no estaba tan como está ahora. El sector es más peligroso. Tomamos esa hora, empezamos a hacer esa caminata de oración, fuimos como 20 hermanos y llegábamos a las esquinas de cada calle y ahí estábamos orando, ahí oramos, ahí empezamos a decirle al Señor que esa familia la declarábamos para el Señor, orábamos por la juventud, orábamos porque el Señor pues les libertara y así cogimos de cada calle, nos quedábamos en cada esquina y estábamos orando y declarando de que la unción del Espíritu Santo estaba en nosotros y que ese lugar estaba quedando ungido y así lo hicimos hasta que terminamos todas las calles y bueno, la mayoría en eso todavía no estaba plantada la iglesia madre y la iglesia se estableció con todo el personal y la iglesia está fronterizo en el barrio Villa Selene porque pudimos ungir todo ese lugar y después cuando cogimos el otro sector de otro barrio que se llama Don Bosco, también pudimos alcanzar, después fuimos a otro barrio y en los barrios en donde fuimos a ungir, hoy en día son los hermanos que son miembros de la iglesia, Dios lo fue añadiendo. Esa es mi experiencia de la caminata de oración con la iglesia. Muchas gracias, mi hermana. Zulma alzó la mano. Quiero darle el espacio a Zulma. Sí, señor. Buenos días, Dios les bendiga. Amén. Bueno, no fue, o sea, estaba con la idea de la caminata, pero no fue tan programado. Pienso que lo tenía más programado Dios. Al día siguiente de la clase, mi esposo y yo nos dirigíamos a un resguardo indígena donde estamos llegando. Y de acá de la casa para allá yo iba, Señor, ¿y cómo sería para hacer esa caminata de oración? Pero, o sea, pensando, cuando estamos en el resguardo indígena, cae un aguacero. Bueno, hicimos lo que teníamos que hacer porque ya teníamos el grupo reunido, pero de regreso no pudimos venirnos en la moto, sino caminando. Mi esposo venía adelante con la moto porque el camino se puso imposible y entonces venía como un niño que nos iba guiando por la oscuridad del camino y yo comencé a orar. Esos kilómetros que tocó que caminar, comencé a orar declarando libertad de toda opresión, de todo pacto ancestral, porque son indígenas, ¿ya? Okay. Y entonces yo después me reí y le comentaba a mi esposo y dije, mira, cómo es Dios de bueno, porque yo decía, ¿cómo hacemos la caminata de oración? Porque en un territorio indígena es difícil, ya que de pronto uno vaya y haga eso a propósito, sin el respaldo de los líderes, pero Dios lo permitió de esa manera. Entonces yo le comentaba a mi esposo. Muy bien, gracias. Edier, también si alguien ya ha hecho el mapeo, también puede participar. Dar el testimonio cómo lo va haciendo el mapa. Edier. O Eider, es Eider. Si alguien también quiere glorificar a Dios por el mapeo, hizo el mapeo, tiene algún testimonio. Cuento, mis hermanos queridos. Nosotros hicimos la caminata en Timbío, Cauca. En Piendamo, Cauca, ¿correcto? Y para la gloria de Dios es que empezamos a hacer el recorrido por todo el municipio, calle, carrera, y orando le pedimos al Señor que Él nos trajera a las personas que Él sabía que necesitaban de Cristo. ¿Sí? Excelente. Y nos sentamos en una panadería después de hacer el recorrido, nos sentamos ahí y Dios nos empezó a llevar una persona y se arrimó, le compartimos, le evangelizamos y nos abrió las puertas de su casa. Otra familia que no es del municipio de Piendamo, llegó y nos preguntó, le llamó la curiosidad que qué hacíamos. Le dije, bueno, nosotros somos cristianos, estamos predicando el evangelio de Cristo. Y me dijo, pero yo no vivo acá, ¿ustedes me pueden ir a acompañar a mi casa? Y nos abrió a un corregimiento de Piendamo que se llama Tunía y nos fuimos para allá. Y hoy tenemos ya la segunda clase de discipulado en esa familia.
Es una Súper, bendición el recorrido. súper. Y me dice que todas las calles y carreras, ¿no? Calle y Wow, carrera. wow, wow. Muy bueno el testimonio. Así que ese testimonio nos anima. De verdad que pasó algo en el mundo espiritual cuando eso se Sí, hace. sí. Es Pasa algo en el- genial. Es sorprendente porque estoy aplicando lo que tú nos estás enseñando y se me quedó algo que tú nos enseñaste en la clase pasada que decía que el Espíritu Santo tiene su gente que ya está lista para recibir, pero que necesitas gente que vaya y le hable. Y mira que Dios nos respondió con esas familias, y esas familias necesitan de Cristo y nos llevaron a otro lugar a abrir un grupo para poderlos discipular y ahí estamos dando clase. Súper. Me encanta ese testimonio. ¿Alguien hizo el mapeo y quiere glorificar a Dios por eso? Gracias, Aide. Amén. Luz. ¿Alguien hizo el mapeo? Nadie hizo mapeo. Falta el mapeo y la encuesta. Nadie hizo esas dos actividades. Parece nadie los que haya hecho la actividad. Pastor, Vamos. una pregunta. El mapeo es justamente con el mapa del municipio, del departamento, ir ubicando, o puede uno escribir las comunidades que no tienen iglesia. El mapeo usted lo hace donde la zona que Dios le haya puesto y el área que Dios le haya puesto. Yo les dije que por lo menos hicieran lo que 8 manzanas a la redonda, lo que les dije, ¿sí? Es que si usted en lo posible, ustedes coger 8 manzanas mínimo, y hacer el mapeo. Regularmente el mapeo se hace en la misma zona que usted hizo la caminata, toda esa cantidad, esa zona. Si lo hizo en todo el pueblo, como el testimonio anterior, haga y ponga las cosas generales, donde hay iglesias católicas, donde hay iglesias cristianas, donde hay bares, ¿sí? Donde lo bueno y lo malo de esta zona, donde queda la alcaldía, donde la casa de gente que es líder para estar orando por esas personas dentro de la comunidad. Muy bien. Entonces, ustedes eligen el espacio, si es demasiado grande o si es reducido, según la visión que Dios haya puesto en cada uno, que cada uno esté desarrollando. ¿Cierto? La encuesta, algunos de pronto han tenido dificultades para saber qué tipo de encuesta hacer. Acabo de enviar al WhatsApp una encuesta que le puede ayudar. Dice en formato. No es una camisa de fuerza, usted puede contextualizarla, hacer otro tipo de preguntas, pero mandé un formato con 5 tipos de preguntas, 5 preguntas que le puede ayudar a conocer la zona. Y ahí ese formato, así que lo puede descargar en este momento del WhatsApp del grupo Procesos de Plantación. Muy bien. Vamos a entrar al tema, a la exposición del tema. Vamos a hablar de los principios de evangelismo el día de hoy. Planear según el contexto. Evangelizar según el contexto. Y crear vínculos relacionales. Esos son los 4 puntos de hoy. Entonces, para la habilidad, amados hermanos del evangelismo, queremos estos principios. Saber cómo se evangeliza, cuál es la base del evangelismo, lo que es común, lo que es incambiable, ¿sí? Planear cómo hacer evangelismo según el contexto de nuestra zona. Luego ejecutar cómo vamos a hacer ese plan, ¿sí? Según el mismo contexto. Y la meta es que usted cree vínculos relacionales con nuevos creyentes o con personas. Nótese que aquí tenemos un testimonio de alguien que ya solamente haciendo la caminata oración ya tiene vínculos relacionales, porque esa es la meta, tener vínculos relacionales, personas con quien empezar a hacer el trabajo de discipular. Y al Espíritu Santo le está dando gente. Entonces, iniciemos con los principios de evangelismo. Listo, principios de evangelismo. Creación, caída, redención y nueva creación. Vamos a ver este concepto. Entonces, esto es un mapeo o un panorama de la redención dentro de las escrituras. Entonces, Dios creó al hombre para vivir con él, para que el hombre estuviese con él y para que el hombre viviera, pero él seguía siendo el Señor del hombre
y Dios le iba a dar beneficio, le iba a permitir administrar, pero el hombre desobedeció. Esa es la caída. Dios definía qué era lo bueno y lo malo, ahora el hombre come del fruto y el hombre quiere definir ahora qué es lo bueno y qué es lo malo. Y empieza a tomar sus decisiones fuera de la voluntad de Dios y muere espiritualmente y va a morir físicamente a causa de que había desobedecido o había pecado. Entonces viene el problema llamado pecado. El Señor tiene una solución para este problema llamado pecado, que es la redención del hombre. Alguien iba a pagar el precio por el hombre. La redención nos dice que el hombre no se podía salvar por sí mismo. Al no poderse salvar por sí mismo, iba a necesitar un salvador, iba a necesitar un redentor. Entonces el Señor, ¿qué hace? Envía un redentor, a Jesucristo, para ello. Y la redención iba a llevar al hombre a esa nueva creación, transitándolo por esta tierra, pero esta tierra no iba a ser el destino final del hombre. Aunque la salvación, el reino de los cielos se ha acercado a nosotros, se completa en una nueva creación, en lo nuevo que Dios va a hacer con el ser humano. Entonces, esto es como la historia general de la humanidad y la relación del ser humano con el hombre. Entonces, nosotros, cuando hablamos de evangelismo, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es evangelizar? Es una buena pregunta, porque a veces creemos que evangelizar es invitar a alguien a la iglesia, por ejemplo. Es decir, vamos a evangelizar y salimos, invitamos al vecino a la iglesia. Digo, no, ya lo evangelicé. O salimos y le decimos un versículo bíblico. Si es un borracho, le decimos un versículo, los borrachos no entran al reino de los cielos. Y decimos, ya lo evangelicé. Pero, ¿cómo podríamos definir evangelizar? Le voy a dar una definición que le podría servir. ¿Sí? Miren, evangelizar es dar una oportunidad genuina para que un pecador se arrepiente y se comprometa con su boca de hacer de Jesucristo su Señor, para que Él lo salve. Entonces, mire, dar una oportunidad genuina. Las personas que están en la calle, las personas que no conocen a Jesús, necesitan en su vida por lo menos un momento, así sea un instante genuino para conocer a Dios. Sí. Genuino. Entonces, a veces solo invitando a una persona no es un momento genuino para conocer a Dios. Tenemos que llegar al corazón realmente de la persona, hacer un evangelismo, digamos, realmente lo que hablé con esta persona hubiese servido o sirvió para que esta persona se convirtiera al Señor. Entonces, una oportunidad genuina para que este pecador se arrepienta, sepa que es pecador por el poder de la palabra y el Espíritu Santo y se comprometa con su boca, haga ese compromiso y haga de Jesús su Señor. ¿Sí? Eso también es importante. La Biblia nos habla, sobre todo en el texto de Romanos 10:9, no nos dice que recibamos a Jesús como Salvador, nos dice que lo recibamos como Señor. Implícitamente está que si Él es nuestro Señor, Él nos va a salvar. Pero la invitación primaria es que Jesús nos gobierne, eso significa. ¿Cierto? Entonces la persona hace un compromiso, cuando dice allí que si confesares con tu boca, usa la palabra griega es homologeio, y se puede traducir, de hecho, cuando tú la ves en el diccionario Strong, la primera palabra que aparece es pacto. Pacto. Confesar es pacto allí, entonces hacer un pacto, un compromiso serio, respondiendo al nuevo pacto, que Jesús gobierne mi vida. Sí, entonces debemos darle la oportunidad que esa persona le entregue su vida al gobierno de Jesucristo. Y si Jesucristo gobierna su vida, implícitamente lo que va a hacer, Él lo va a salvar, porque para hacer eso, el sacrificio que Jesús hizo por Él va a ser ejecutado sobre esta persona, si lo podemos hablar de esta manera. Muy bien, entonces eso es un concepto que le dejo allí de evangelismo. Entonces, cuando usted haga evangelismo, procure dar una oportunidad genuina a la persona. ¿Ok? No sea que se fue y diga, ¿será que lo hice bien o mal? No, dele una oportunidad genuina a la persona para que tome la decisión. Muy bien. Principios de evangelismo. Primer principio, el amor de Dios. Dios ama al hombre. ¿Sí? Juan 3:16, muy conocido, Romanos 5:8. También, entonces Dios ama al hombre. Y dentro de este amor de Dios debemos saber que Dios lo ama por lo que Dios es decir, Dios es amor.
no por lo que el hombre ha hecho. ¿Listo? Entonces el amor de Dios hacia el ser humano no depende simplemente de lo que el hombre hizo, sino depende de que Dios es amor y ama su creación. El siguiente concepto del evangelismo, que hace parte de la base del evangelismo, es que ahí el hombre ha pecado, el hombre peca, y porque peca no merece el cielo, ¿cierto? Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, es decir, todos hemos cometido pecado y al cometer pecado no merecemos, estamos destituidos del cielo. Ese es el siguiente principio. Pero el gran problema no es solo que hemos cometido pecado. El gran problema es que el hombre es pecador. O sea, nuestra naturaleza es pecaminosa. En nosotros reina una naturaleza pecaminosa. Así que el problema no es solo el fruto, que es el pecado, sino las raíces, que somos pecadores. ¿Ok? Entonces tenemos una naturaleza caída y esa naturaleza tiene que ser redimida en nosotros. Entonces, esta es la siguiente parte. Entonces, cuando estamos evangelizando, la persona tiene que saber que Dios es amor. Por eso, la persona, el enemigo está trabajando tanto con la generación de hoy para que vean un Dios malo. Porque la manera de llegar del corazón de las personas es que vean un Dios que los ama, a pesar de. Lo segundo es que tenemos que la ayuda de que la persona entienda que es pecador, que ha cometido pecado, pero que es pecador. Y eso lo hacemos con el poder de la ley, de la palabra de Dios y del Espíritu Santo. La ley hace que el pecado se vuelva en sobremanera pecaminoso. Y el Espíritu Santo convence al mundo de pecado. Lo tercero es un redentor. El hombre tiene que entender que no puede autosalvarse, que cualquier obra que él ha hecho, ¿cierto? No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, dice en Romanos 3:10. Así que el hombre debe entender que no se puede salvar por sus propias obras. No puede hacer un método propio, individual, para salvar su vida. Eso es otro principio que el hombre debe de entender. Y eso nos lleva a que el hombre necesita un salvador. ¿Ok? Si el hombre pudiese salvarse solo, Jesús no viene a la tierra, hermanos. El hecho que Jesucristo haya sido enviado a la tierra es porque el hombre necesitaba un salvador. No podía salvarse por sí mismo. Y el cuarto, Señor. Significa que el hombre se debe arrepentir y el hombre debe aceptar en el pacto, el nuevo pacto, haciendo de Jesús su Señor. El hombre se debe arrepentir. En el libro de Hechos, capítulo 2, 37, le preguntan a los discípulos cuando están redargüidos en su corazón, ¿qué haremos? Y Pedro les dice, arrepentíos y bautícese. Eso es la base, amados hermanos. Cuando usted está evangelizando y la persona llega al punto, bueno, listo, soy pecador, ¿qué tengo que hacer? Tienes que arrepentirte de tus pecados, tienes que hacer de Jesucristo tu Señor, que Él sea el que gobierne tu vida. Ese es el punto cumbre del evangelismo, amados hermanos. Ahí donde usted le está dando una oportunidad genuina a la persona. ¿Ok? Preguntas hasta este momento. ¿Está todo claro? ¿O tiene alguna pregunta o alguna opinión de lo que venimos hablando hasta acá? ¿No? ¿Sigo con el tema? Muy bien. Sigo acá con el tema. Ok, ya no se carga. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la encuesta? El objetivo de la encuesta es encontrar la problemática más común o las problemáticas más comunes que tenga la zona donde se está plantando, ¿sí? Las problemáticas más comunes de esa zona, ¿sí? Y usted va a tomar esas problemáticas que son sobresalientes y con esa va a hacer un plan
de evangelismo. Si usted llega a una zona y empieza a decirle, mire, yo vengo a traerles el evangelio, quizá la gente corra, ¿cierto? Pero si usted llega a una zona pobre y dice, venga, vengo a traerles pan, la gente no corre. ¿Qué hace la gente? Bien, ¿cierto? Porque está respondiendo a una problemática de la zona, ¿sí? Usted está respondiendo a una problemática de la zona. Entonces, al responder a la problemática de esa zona, las personas van a abrir su corazón y van a escuchar el evangelio. ¿Ok? Entonces, planear una estrategia guiada por Dios basada en los resultados de dicha encuesta. ¿Sí? Basada en esos resultados. ¿Qué hago para que los que están allí quieran escuchar? Espíritu Santo, ¿qué hago? Empiezo a mirar los resultados. ¿Qué plan hago? Aquí hay un ejemplo. Por ejemplo, usted llega a una zona y hay inseguridad. Llega a un barrio y ese barrio roban mucho. Si dejan un carro afuera lo roban. Si dejan una bicicleta afuera se la llevan. Se están tratando de meter a las casas. Y dicen, no, el problema de esta zona es una inseguridad. Entonces usted hace un plan, ¿cómo podemos ayudarnos? Por ejemplo, crea charlas. Estas charlas pues están enfocadas a la seguridad. Usted puede invitar a un hermano que es policía, qué sé yo, puede invitar a alguien que trabaja el tema de la seguridad para dar una charla de la seguridad. Pero dentro de la charla, usted puede usar una palabra. Por ejemplo, el Salmo, cuando el Salmo dice que si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia, ¿cierto? Entonces muestra lo que podemos hacer humanamente, pero muestra también la seguridad que Dios nos da, ¿cierto? ¿Qué hace Dios? Y podemos formar grupos de comunidad, de seguridad comunitarios, y podemos invitar a seguirnos reuniendo, a aportar, y invitamos a las personas de esta manera, y usted podrá tener un grupo grandísimo, hermano, allí, porque hay una necesidad. ¿Me estoy haciendo entender hasta acá? ¿Le ven sentido a lo que estoy hablando? Sí, señor. Sí. Entonces usted podría hacer una convocatoria y tener varias personas haciendo algo, ¿cierto? Interesados en un tema, porque hay una problemática común. Entonces la gente puede negarse al evangelio, pero no se niega a una necesidad. Mi hermana Rosenda, pastora. Pastora Rosenda. No encendieron el micrófono. No, está claro, pastor. Muchas gracias. Ok. Entonces les voy a poner una situación y ustedes me van a tratar de dar algunas ideas. Hay una problemática en esa zona, y la problemática de esa zona es que hay madres cabeza de hogar que no tienen familia. La mayoría de las madres de esa zona no están casadas, no viven con un hombre, sino que están solas, tienen que trabajar, y sus hijos estudian hasta el mediodía. ¿Qué podríamos hacer allí? Podríamos, por ejemplo, si tenemos el equipo de Castillo, tener un tiempo de esparcimientos con los niños en las horas de la tarde. Estamos haciendo un beneficio social, espiritual dentro de esa comunidad. Excelente. ¿Será que las madres que no están cuidando a los hijos en la tarde le dicen, mamá, les vamos a ayudar a cuidar a los hijos, somos de una iglesia cristiana? Le van a decir, no lo cuiden, sabiendo que los chinos están por ahí caminando, como decimos nosotros. ¿Cierto? Le podemos hacer un refuerzo escolar. Gratis. ¿Será que va a decir, no salgan refuerzo escolar? Y usted le enseña un refuerzo escolar desde la Biblia. Y en 2 meses tiene unos peladitos evangelizados, discipulados. ¿Me está haciendo entender? Entonces somos respuesta a una situación social desde lo espiritual. Pastor Edwin, alzó la mano. Bueno, precisamente estaba pensando en eso, ¿no? En crear refuerzos escolares, en crear también como mucha madre cabeza de familia, poder crear talleres de
de algo de emprendimiento, porque muchas de ellas se quedan en casa por cuidar a sus niños y necesitan fuentes de ingresos. Entonces eso también llama mucho la atención, y genera como algo que impacta a la comunidad y hace que las personas, digamos, vean el evangelio como no solamente una opción de salida espiritual, sino que sea integral. Ok, muy bien. Fabio Cano y Felipe Maca. Buenos días, Dios les bendiga. Amén. ¿Cómo amanecieron? Súper. Pastor, nosotros ahí en el municipio de San Luis hicimos un evento y mirando más o menos las necesidades, se consiguió prestado un salón de la Casa de Cultura. Hicimos un evento que se tituló ¿Cómo administrar su negocio? Entonces invitamos pequeños vendedores de la calle, tenderos, personas que tenían sus negocios y hubo muy buena respuesta. Entonces yo creo que también es a veces como nosotros los pastores de sentarnos a orar y decirle, Señor, muéstranos cómo podemos ingresar a un lugar de estos que es difícil de hacerlo. Y hay muchas maneras. Nosotros lo hicimos de esta manera y se hizo en 2 horas, con refrigerio, con cositas y el ¿A Señor cuántas ha personas respaldado. llegaron, amado Fabio? ¿A cuántas personas llegaron más o menos? Nosotros tuvimos ahí en ese lugar aproximadamente 80 personas, pastor. Evangelice 80 personas en 2 horas. Salga a la calle a evangelizar 80 personas y que se le siente. Sí, sino que sí tiene uno que decirle, Señor, danos una estrategia cómo llegar a ellos. Y llevábamos refrigerio aproximadamente para 100. Exacto. Aquí se nos está ampliando el panorama. ¿Sí? Maca, Dios lo bendiga. Gracias. Buenos días, pastor, hermanos. Bueno, algo que hemos estado trabajando acá con respecto a lo que dice, bueno, las mujeres, es el empoderamiento a la mujer, donde se le ha hablado la parte de la autoestima, pero también se les ha llevado a realizar proyectos productivos. Entonces, y como resultado, ya pues tenemos mujeres que, digamos, han emprendido ya con una tienda, otros con pollitos, con gallinas, otras empezaron a formar microempresa con costura. Entonces ya están trabajando y con cooperación con Convoy of Hope, que digamos Asambleas de Dios tiene esa herramienta Convoy of Hope. Hemos estado trabajando en conjunto en esa parte de empoderamiento a la mujer, agricultura y también con la ayuda del SENA. Entonces ahorita el SENA nos está apoyando acá y ya digamos nosotros podemos pedir instructores del SENA donde le están dando hemos estado convocando al SENA para que le dé capacitaciones de finanzas, de presupuesto, de elaboración de sandalias, etcétera, muchas cosas. Y gracias a eso ya nos han abierto puertas para otra vereda, o sea que posiblemente el próximo año entraremos en otra vereda donde nos reúnen 25 mujeres mínimo. Entonces, estamos, y ahí aprovechamos para compartir un devocional cada 8 días, y ahí ya van saliendo personitas que quieren conocer a Jesús. Gracias, Dios les bendiga. Excelente. Eso hace que la iglesia se vuelva relevante. ¿Sí, no? Le voy a poner un ejemplo. Quitan un banco de la esquina, el banco de la esquina donde usted pagaba el agua, la luz, usted lo extraña, ¿sí, no? Porque dice, no, ¿y ahora dónde va a pagar el agua? ¿Dónde va a pagar la luz? Pero si quitan la iglesia de la esquina, hay vecinos que se ponen contentos o se ponen o dicen, que me hace falta esa iglesia. O dicen, uy, se acabó la bulla de esa esquina, esa tanta bulla, ¿cierto? Entonces, cuando la iglesia es relevante para la comunidad, la iglesia hace falta. Y como está hablando aquí Maca, la están pidiendo otro lugar porque es relevante. Mi hermana Rosenda y terminamos ahí. Amén, gracias, pastor. Ahí en Tumaco habla el pastor Sergio Pavón. Pastor Sergio, lo bendiga. Gracias, pastor. Dios le bendiga. Ahí en Tumaco, en la sede del Esfuerzo 1, Esfuerzo 2,
hace más de un año, 18 meses, se viene implementando una estrategia de carácter social y evangelística que es el refuerzo escolar del que ustedes hablaban. Y vienen asistiendo entre 35 a 45 niños y lo que se les da es un refrigerio, refuerzo escolar, y se les da la palabra. Súper. Y ya hay varios niños y niñas de ellos que pertenecen y asisten frecuentemente al Ministerio de Niños y han ido llevando a padres allá al culto dominical. Entonces esa estrategia y todas estas estrategias de carácter social como gancho para ministrar el evangelio a las comunidades son excelentes. Muy bien. Eso queríamos decir. Gracias por el testimonio. Entonces ya estamos entendiendo este principio y vemos la funcionalidad que tiene para llegar a las zonas y que las zonas se abran al evangelio. Lo tercero, entonces hacemos el plan, miramos cómo nos fue en la encuesta, qué es lo más relevante, y con eso que nos fue en la encuesta, hacemos el plan de evangelismo. Ya recuerden, los principios son los mismos, pero la forma en que lo hacemos depende del contexto. ¿Listo? Entonces hacemos ese plan de evangelismo y evangelizamos según el contexto. Entramos a evangelizar. ¿Sí? ¿Cuál es el mejor método de evangelismo? El mejor método es el que se acepta en la comunidad. ¿Sí me hago entender? Ese es el mejor método de evangelismo. El que sea más aceptable dentro de esa misma comunidad. Recuerde, los principios serán lo mismo, pero la manera de hacerlo cambia dependiendo de esa comunidad. Entonces, si encontramos algo que vuelva el evangelismo atractivo para esa comunidad, ese será el mejor método. Entrene al equipo con el método o los métodos más adecuados para esa comunidad, con las personas que usted está. Entonces, por ejemplo, si es refuerzo escolar, necesitamos gente que sepa cómo hacer refuerzo escolar, ¿cierto? Y cómo por medio del refuerzo escolar evangelizar. ¿Listo? Darle una oportunidad genuina a los niños y a los padres de conocer el evangelio, de arrepentirse y de aceptar a Jesús como el Señor de sus vidas. Eso es evangelismo. ¿De acuerdo? Vamos a hablar de algunos métodos. Método 1 es el método testimonio o testimonial. En este método, que fue usado por Pablo varias veces, es contar el testimonio. ¿Sí? ¿Cómo lo hace? Hola. Señor. Disculpe. Bueno, en este método usted usa el 20% del tiempo. Trate de no hacer un testimonio muy largo. Si usted puede contar el testimonio en 1 minuto, en 2 minutos mejor. Máximo en 5 minutos, al menos que sea algo extraordinario. Pero 20% del tiempo va a contar la vida de pecado. ¿Sí? ¿Qué pasaba allí? No, yo era un borracho, yo era un drogadicto, yo hacía esto. Eso va a usar el 20% del tiempo. El 40% del tiempo va a usar para hablar de la conversión. A veces hay un desequilibrio porque hablamos más del pecado, pero no hablamos de la conversión. Entonces es como si estuviéramos glorificando todo lo malo que hacíamos. Hermanos, que yo era mujeriego, me acosté con María, Marta, Juanita, ¿sí? Y empiezo a contar todas mis historias que hice en el pasado y parece más bien que me siento orgulloso de todo eso que hice. Entonces, más bien generalizo, cuento algo de pronto puntual, pero no me quedo allí. Muestro cómo Dios vino a mi vida, cómo me convenció de mi pecado, ¿cierto? Cómo yo fui convencido de mi propio pecado y cómo accedí al arrepentimiento de mi pecado y a dejar que Jesús ahora gobernara mi vida. ¿Sí? ¿Soy claro con esto? Entonces, eso es importante, de cómo cambió esta persona. ¿Listo? Y por último, el otro 40% usted lo va a usar para el cambio actual. ¿Quién es usted en la actualidad? Va a hablar, porque la persona va a decir, sí, y aceptó al Señor, pero ¿quién es ahora? Sí, lógicamente el cambio actual tiene que ser una respuesta a que ya no soy el mismo de ese 20% de esa vida de pecado, sino que realmente mi vida ha cambiado. Ya le doy la palabra a él. Si quiero terminar esa partecita, yo le doy la palabra. Bien. Usted puede
usted memorice su testimonio, memorícelo. ¿Por qué? Si usted no lo memoriza, no tiene una línea para seguir, usted terminará contando su testimonio con mucho tiempo. Usted necesita contarlo rápido, porque de pronto va a tener solo un minuto para hablar con alguien y tiene que aprender a contarlo ahí. También puede escribirlo para que lo tenga más claro, o también puede volverlo digital, es decir, lo puede volver un video. ¿Qué tal si usted hace un video de 30 segundos contando su testimonio en 30 segundos y lo envía por sus redes sociales? Lo sube al estado, ¿cierto? Se lo envía a los diferentes grupos donde está su testimonio. ¿Será que puede crear un tipo de impacto? Muy bien, mi hermano Elkin. Rápido porque ya nos está acabando el tiempo. Dios les bendiga a todos. Creo que es muy contundente nosotros estar ahí para decir quiénes éramos y quiénes somos, porque pues eso nos muestra para dónde vamos. Pero también, usted lo decía, pastor, a veces nos enfocamos mucho en nosotros y el mensaje del evangelio se deja de presentar. ¿Por qué? Ajá. Porque nos ha pasado, venimos de esa generación donde empezamos a enfocarnos en nosotros y hablar, y cuando se trata ya de asentar el mensaje de la cruz, ya el tiempo o la persona o las personas ya no tienen esa capacidad auditiva para entender. Yo diría que tiene que haber un equilibrio, menos de mí y más de Jesús, para que Jesús sea llevado al corazón de la persona y ser contundente. Usted dijo una palabra que es la siguiente, es llevar a que podamos ser convencidos por el Espíritu Santo, convencidos de pecado y de juicio, y ahí es donde nosotros llevamos a la persona a conocer la salvación. Y cuando la persona conoce la salvación, ¿qué testimonio no va a haber mucho en el enfoque, sino que Jesucristo sea presentado? Entonces, pastor, yo creo que estamos en los tiempos, las formas, el contenido el mismo, pero las formas hay que cambiarlas. Entonces yo diría que debemos de ser contundentes en el evangelio. Amén. Una clave, gracias, amado Elkin, una clave es hacer de Jesús el protagonista de la historia. No, o sea, usar frases, por ejemplo, no, yo cambié, Jesús me cambió. Sí, Jesús me cambió. Entonces, cuando cuento mi historia, yo no me presento como el héroe de la historia. Presento a Jesús como el héroe de mi historia. ¿Sí? ¿Estoy claro con eso? Eso es importante, como lo hacía Pedro, que vino Jesús, ¿qué hizo conmigo? Entonces, cuente su testimonio, pero que en su testimonio, si usted es el héroe de la historia, se desenfocó. ¿Sí? Pero si Jesús es el héroe de la historia de su testimonio, usted va bien porque está presentando el evangelio, porque es el que nos cambia. El Espíritu Santo, yo era un borracho y el Espíritu Santo vino y me convenció, hermano. Un día me levanté, empecé a pensar esto y me di cuenta, leí la Biblia cuando vi que Dios decía esto y fui convencido por el Espíritu de aquello. Muy bien. Voy a seguir por cuestión de tiempo, mis amados hermanos. Me gustaría dejarlos participar más, pero quiero avanzar. Método 2. Bueno, ese ya lo hablamos acá. El método 2 es el evangelismo espontáneo, ¿sí? Es muy común salir o estoy afuera, estoy haciendo algo y empiezo a evangelizar a las personas, ¿sí? Puedo usar el cubo evangelístico, que algunos de ustedes lo deben conocer, o puedo usar un evangelismo que se llama los pasos de maíz. Por acá tengo al pastor Edwin Angulo, que es uno de los que dirigen esta área. Entonces me gustaría, Edwin, en 30 segunditos, hablar algo de los pasos del maestro y cómo pudiéramos de pronto, si alguien quiere avanzar más en eso, alcanzarlo. Bueno, el evangelismo, eso le llamamos evangelismo bíblico, y basado en los pasos del maestro se toma la estructura de cómo Jesús evangelizaba, y entonces ese evangelismo, literalmente agarrar personas en la calle, así de frente o en grupo, donde se manejan dos reglas fundamentales, y se llama, así se define, ley al orgulloso y gracia al humilde. La ley donde se le confronta a la persona en su condición de muerte de pecado, se le muestra el problema
y al mostrar el problema y llevarlo a ese conflicto, se le muestra inmediatamente la gracia que es la obra salvadora de Cristo. Entonces, en la página de YouTube de Living Waters pueden encontrar material abundante, películas, incluso para evangelizar ateos, evangelizar homosexuales, evangelizar todo lo que es el tema del aborto que está tan fuerte hoy en día. Pero es realmente un evangelismo enfocado a no hablarle tanto al intelecto de la persona, sino a la conciencia. Porque cuando se le habla al intelecto, la persona siempre coloca barrera, pero cuando se le habla a la conciencia, se le habla al corazón. Entonces, cuando usted le activa la conciencia, que es el juez impartido en los tribunales de nuestra mente, inmediatamente la persona se abre, puede ser muy cerrado, pero se abre espiritualmente. Entonces, cualquier orientación que necesiten a través del grupo, con todo gusto, podemos hacer talleres de evangelismo virtuales y hay escuelas virtuales también a través de la página de livingwaters.com o aguasvivientes.com. Le voy a pedir el favor a mi pastor Edwin, que, bueno, Edwin es coordinador de la extensión en la sección Valle. Le voy a pedir el favor que al grupo, que usted tiene permiso de administrador, pueda enviar la página y también, si usted desea, puede enviar su número telefónico para quienes que quieran crecer en este tipo de evangelismo. De alguna manera usted los puede orientar o capacitar si se puede llegar a ello. Con todo gusto, o dar un curso extra acerca de esto, no hay problema. Un curso para todos podríamos hacerlo, pastor, usted ordena y con todo gusto tenemos el material. Bueno, excelente, gracias, mi Edwin. Método 3, el evangelismo relacional. Sí, es importantísimo este evangelismo porque este evangelismo nos vincula a ser discípulos. Yo quiero decirle algo, usted va a evangelizar mucha gente que no se va a convertir, de pronto no con usted, de pronto se convierte con otra persona, toma una decisión más seria, pero también tenemos personas que podemos ganar para poder mantenernos, hacer un proceso, seguir un proceso. Entonces no va a ser solamente un día que me lo encontré en la calle y lo evangelicé ya, sino que necesitamos crear vínculos. Entonces, dentro de este método, debemos orar por la persona indicada, ¿sí? Jesús dijo, no solo oro por ellos, sino por aquellos que han de creer por la palabra de ellos. Entonces es importante orar por ellos. Generalmente en este evangelismo oramos por personas que tenemos algún tipo de conocimiento. Hay diferentes anillos en nuestra familia, ¿sí? Nuestros conocidos, nuestros amigos, el señor de la tienda que siempre voy todos los días, le compro algo, lo meto en oración. Personas que aunque tengo alguna relación profunda o una relación leve, ¿sí? Con ese tipo de personas empiezo a hacer un listado de estas personas y empiezo a llevarlos en oración. Señor, yo quiero que Perito Pérez, que es el señor que me vende el arroz, yo quiero que se convierta, ¿cierto? Yo voy a la buceta y me hago amigo del que maneja la buceta, que pasa todos los días, y oro por Juan, que maneja la buceta, que por favor conozca el evangelio. Entonces empiezo a orar por la persona, crear una base relacional, empiezo de alguna manera compartir con la persona una conversación. Si va siendo más profundo, puedo invitarlo a tomar un café, puedo invitarlo algún momento a mi casa, no sé, dependiendo del contexto y la oportunidad que Dios nos dé. ¿Qué es lo que hace Jesús con Zaqueo? ¿Se acuerda? Zaqueo, ¿qué busca Jesús? Crear una base relacional. Entonces, ¿qué le dice? Quiero comer contigo en tu casa. Entonces, crea una base relacional. Entonces, esto es lo que hace que el evangelismo espontáneo se pase a un discipulado. Porque si hacemos solo evangelismo espontáneo, usted va a evangelizar mucha gente, pero va a tener pocos discípulos o no va a tener discípulos. Pero el evangelismo relacional, aunque no llega a tanta gente, está enfocado a ser discípulos. ¿Soy claro con esto? Y la Biblia dice, id y hacer discípulos. Pero también dice predicar a tiempo y fuera de tiempo. Entonces, tenemos que predicarle a muchos, pero tenemos que enfocarnos también a que podamos crear discípulos. También evangelizarla a la persona. Después de crear una relación, evangelizarla, crear este vínculo, mostrarle el evangelio. Y por último, hacerla discípulo. Vincularla en un proceso. La vinculo a un proceso de discipulado, le evangelicé, pero le digo, mira, me permitiría visitarle cada 8 días, me permitiría visitarle cada 15 días y compartirles de la palabra y con
unas 10 visitas, por ejemplo, puedo darle todo un proceso, 10, 12 visitas, todo un proceso de evangelismo y en ese de discipulado, y en ese proceso de discipulado creo más relaciones y preparo a la persona para el bautismo. ¿Soy claro? No sé si el pastor aquí volvió a abrir la mano. Voy a darle el espacio a Johnny, que no ha hablado, Johnny Alejandro Arango. Primero darle espacio a Johnny, no sé quién lanzó primero, pero como Johnny no ha hablado, quiero darle el espacio y después le doy el pastor Elkis. Pastor, buenos días para todos. Pastor, sí, por ejemplo, hablando del evangelismo, primeramente que todo uno cuando evangeliza, uno cuenta el testimonio de uno y nosotros lo vamos a contar en 15 segundos. Decimos así, había un tiempo en mi vida que era vacía y para que sea ameno eso, para que la gente de pronto no se vaya a aburrir de pronto de tanta palabrería, ¿cierto? Entonces debe ser bíblico, sencillo y reproducible. Y cuando esa persona pues ya se le cuenta el evangelio, entonces en 48 minutos uno habla con él. Ah, qué bueno, tú quieres que te volvamos a visitar en tu casa. Entonces él dice que pronto dice que sí. Entonces cuando él ya dice que sí, él ya está abriendo la puerta de la casa de él para ya hacer un discipulado con esa persona y la familia que está alrededor de él. Muy bien. Eso tenemos nosotros, es como, nosotros lo trabajamos, como le digo, sencillo, bíblico, sencillo y reproducible. Excelente. Ese es el trabajo que nosotros trabajamos acá en Armenia, Quindío. Gracias, Johnny, por el aporte. Bueno, mi pastor, bendiciones. Muchas gracias a usted. Amado Elkin, bendiciones. No se le escucha. Elkin, no se le escucha. Bueno, pastores, ha sido muy especial extensión y todo su programa, porque es que, o sea, palabra que se nos debe quedar es el contenido será el mismo, pero las formas tienen que cambiar, ¿cierto? Que ha sido muy repetitivo y que se nos quede acá. Nosotros nos hemos encargado de llenar el número, pero no en calidad. Entonces yo creo que no hay afán en el sentido de querer ser protagonistas, y recordamos esos tiempos que yo evangelicé a 20, a 100, a 30, los evangelistas modernos, 10,000 recibieron a Cristo, pero pocos discipulados. Yo creo, pastores, mis amados, que debemos de ser discípulos, hacer discípulos. El enfoque es ese, porque si los dejamos solos, terminamos en la gran problemática que tenemos en las iglesias, que están ahí, pero no están con el Señor. Entonces yo creo, pastor y pastores, de que debemos de afianzar el corazón del discipulado, del que se discipula con el Señor, para que podamos. Yo digo y termino con esto. Nosotros hasta terminamos agotados, nosotros como pastores, que venga a la iglesia, venga al evento, venga, y terminamos desgastados. Pero si una persona conoce la salvación a través del discipulado, no hay necesidad de empujar. Esa persona termina empujando a otros. Entonces, muy bien, gracias, amado. Recordar que dice la estadística que más o menos se necesita mínimo 1 año con una persona. Entonces, 1 año con una persona para que haya una transformación fuerte de acompañamiento, de discipulado. Mínimo el acompañamiento de 1 año para que esa persona madure de cierta manera. Hay personas que incluso necesitamos más tiempo. Le dejo ese dato. Bueno, y lo cuarto es crear vínculos relacionales. Entonces, no puedo hacer un evangelismo y no crear un vínculo porque esa persona se me va. No, listo, hay gente que se va a ir, pero crea un vínculo, tiene que crear vínculo con personas. Es decir, usted tiene que crear una base de datos. En la zona donde usted está, usted tiene que decir en algún momento, me perdonan que voy a avanzar por el tiempo, entonces de pronto nos van a intervenir un rato
o más porque necesito avanzar por el tiempo. Ahorita en un momento tengo que salir para el Chocó. Voy de Cali para Chocó y necesito salir ahorita. Muy bien. Entonces, crear una base de datos. Usted tiene que tener, usted está en la zona X y usted en esa zona tiene que decir, este mes contacté 10 personas, este mes contacté 20 o esta semana contacté 5 personas, ¿cierto? Las mete a un listado de allí, una base de datos y hace una deducción. ¿Qué de esas personas se arrepintieron? ¿Sí? ¿Cuántas de esas personas simpatizaron pero no se arrepintieron? ¿Y cuántas de esas personas simplemente creó un vínculo relacional pero todavía no ha escuchado el evangelio? ¿Cierto? Eso es importante dentro de esa base de datos. Relacionar a la persona con la visión y proceso de la iglesia. A las personas que usted va evangelizando tiene que mostrarle la visión de la iglesia. Inmediatamente estar invitándolo a que participe de, ¿cierto? No obligándolo, pero sí inmediatamente pronunciándole para que iglesia no sea algo anormal en la persona, sino anormal desde el principio. Sí, la palabra iglesia se vuelva normal en el vocabulario con esta persona. Cada vez que usted tenga un encuentro, así en la iglesia hacemos esto. Mire que este domingo tenemos un culto especial de familia. Mire que vamos a hablar de los hijos, si usted de pronto está interesado en ir, ¿cierto? Entonces, desde el principio, porque si usted no vincula a la persona, usted hace solo un trabajo externo, pero no logra unir a la persona al cuerpo de Cristo. Total, ¿sí? Entonces, la idea es que usted desde el principio trabaje esta parte. Hacer visitas de discipulado. Haga una agenda de visitas para que esa persona no se descuide, no la deje allí descuidada, póngale una agenda cada cuánto la va a discipular. Y en lo posible vincular a la persona a un GPS o grupo pequeño saludable. Eso es el grupo pequeño saludable, es la manera genérica de hablar de grupos familiares, de células y etcétera, como usted lo llame. Entonces, lo más posible vincule en un grupo pequeño. ¿Por qué vincular en un grupo pequeño? Porque los grupos pequeños son altamente relacionales. ¿Sí? En los grupos pequeños la gente conoce el nombre, conoce la dirección, conoce la profesión o conoce lo que la persona hace. Y si ese grupo es homogéneo, mejor. Es decir, si usted tiene un grupo de jóvenes, los jóvenes se identifican entre sí. Si usted tiene un grupo de adultos, se identifican entre sí. Entonces, los grupos homogéneos tienden a desarrollarse porque las personas se identifican más rápido entre ellos. ¿Sí? Básicamente, esta parte. Y nos vamos ahora con el complemento, que es la herramienta del día. ¿Qué herramienta nos sirve? Test de tipos de evangelismo. De pronto usted dice, pastor, ¿sabe? Yo no soy bueno para evangelizar. Yo les confieso, yo soy maestro, soy bueno para enseñar, pero no soy muy bueno para el evangelismo, ¿sí? Y mi amado aquí amigo Edwin, ese tipo le evangeliza a una monja. Yo no, yo no soy bueno tan bueno así para el evangelismo, pero descubrí qué tipo de evangelismos hago yo. Hay un test entonces que se llama tipo de evangelismos y ese test me enseña qué tipo de evangelismo hago yo. Entonces hay varios tipos de evangelismo: confrontacional, intelectual, testimonial, personal, invitacional y servicial. ¿Sí? Voy a dar un ejemplo. En el evangelismo servicial es el tipo de personas que se gana a otras sirviéndoles. Va a la casa de la persona, le ayuda con algo, está allí, cuando menos pienso se lo gana. ¿Cierto? El evangelismo testimonial es esa persona que con su testimonio, con facilidad, engancha a otros. Mi tipo de evangelismo es intelectual. Yo a veces me monto y empiezo a hacer preguntas a la persona, hablar de algún tipo de tema, voy llegando a la persona le gusta el punto y con eso lo voy llevando a Jesucristo. Esa es la manera más común y es mi manera como natural de evangelizar. Entonces usted se puede llegar a identificar con alguno de esos tipos de evangelismo. Entonces la gente dice, no, es que yo no soy bueno para subirme al bus a hablar. Sí, yo me acuerdo que nosotros estamos plantando una iglesia en Palmira y nos íbamos con mi esposa en el bus y mi esposa se paraba y empezaba a evangelizar en el bus. Y después me decía, hágale usted. Y yo decía, no, yo no soy capaz. Y me quedaba sentado. Y hasta que a los días me dio pena y ya dije, no, si mi esposa lo hace yo también. Y lo hice, pero lo hice con un miedo, no lo hice con la gracia que ella lo hacía. Y yo entré como en crisis. Yo es que soy mal cristiano, que yo no puedo con esto. Hasta que descubrí que ese tipo de evangelismo para mí no era tan fácil. Pero sí descubrí que el evangelismo intelectual era más fácil para mí. Entonces yo quiero que usted pueda usar sin descartar los otros, ¿no? Usted puede usar los otros en algún momento dado, pero que usted se fortalezca en el tipo de evangelismo o estilo de evangelismo que Dios le ha regalado. ¿Soy claro hasta acá? ¿Cómo va a hacer eso? Pastor, ¿cómo hago para averiguar eso?
No sé cómo hacer o averiguar eso. Entonces le voy a enviar un test de evangelismo, ¿sí? Un test de evangelismo. Si usted revisa ahorita el grupo de WhatsApp, allí he montado algo que se llama test de evangelismo. ¿Usted qué va a hacer? Con esa herramienta que le estoy dando hoy, con ese complemento, usted va a hacer el test, va a responder a las preguntas y va a descubrir cuál es su tipo de evangelismo. ¿Listo? ¿Soy claro hasta acá? Pues el test, que es de una hojita parecida a la que aparece en la foto, ya está en el grupo. Usted lo puede descargar y hacerlo en su casa. Lo puede imprimir la hojita y lo hace. ¿Ok? Alcides. Doctor, bendiciones. Amén. Amado, tengo una pregunta así de rapidez porque yo sé que el tiempo es corto. Bueno, yo he tenido problemas con la señal aquí, es la verdad. Y a veces agarro la idea, a veces se me va. Entonces, no sé si estas conferencias nosotros podemos bajarlas para repasarlas, porque aquí tengo problemas con la señal. Entonces, a veces la idea que usted da no, como que no termina ya, no termina. Okay. Entonces sí me gustaría saber si puedo tener las conferencias para repasarlas. Dice, Pastor Edwin la está grabando. Pastor, ¿usted nos puede hacer el favor de enviarnos el link de la conferencia pasada y la de hoy? Sí, por favor, Pastor Edwin las tiene grabadas. Y él es el que nos está haciendo el favor de manejar la transmisión como tal. Y le envían los links, por favor, al grupo. Muchas gracias por la pregunta. Muy bien. Tareas prácticas. Evangelizar 10 personas. Entonces, en estos 15 días, busque evangelizar 10 personas. ¿Listo? Quizás no todas se van a convertir, quizás no todas van a ser discípulos, pero si miramos la parábola del sembrador, es del 25%. Sí, el resultado estuvo en el 25%. De 4 semillas, una fue la que dio realmente fruto. Entonces, amados, de esas 10 personas que aparezcan 2 o 3 personas que se vuelvan discípulos, sería un buen trabajo en 15 días. Entonces, vamos a apuntar a 10 personas. Lo otro, crear una base de datos de convertidos, simpatizantes, comunidad conocida. Usted va a hacer una base, va diciendo, voy trabajando con eso. Le va a servir mucho, porque cuando pase el tiempo, usted dice, mire, yo en esta zona he evangelizado 100, 200, 300 personas. Ya le hemos hablado, 400 personas conocen de Cristo, o le hemos hablado por lo menos de Cristo, y de alguna manera conocen la iglesia. ¿Sí soy claro? Usted va a tener una base de datos de su trabajo. Y también iniciar un discipulado relacional con las personas que permitan que abran su corazón. Usted va a iniciar un discipulado relacional. Eso es básicamente. Muy bien, voy a terminar aquí la clase oficialmente y voy a responder preguntas. Así que mi Edwin aquí si quiere puede parar el video, la grabación. Bueno, mis amados,